Bueno, entonces, lo que vamos a ver son las biomoléculas. A ver, lo primero que hay que entender acerca de lo que es una biomolécula tiene que ver con que son moléculas que forman parte de seres vivos, ¿sí? Eso obviamente por definición, ¿sí? Biomoléculas. Ahora, hay otras moléculas que también forman parte de los seres vivos, pero tienen otras características. Por ejemplo, el agua forma parte de los seres vivos, pero no se lo considera, digamos, una molécula orgánica, ¿sí? O sea, nosotros lo que vamos a ver son biomoléculas orgánicas, ¿sí? ¿Qué van a ser? Por supuesto, los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, ¿sí? Que son las grandes cuatro macromoléculas que se estudian cuando se estudian las biomoléculas, ¿sí? Pero, de vuelta, hacer la aclaración de que hay otras moléculas que forman parte de seres vivos, pero que no son orgánicas, ¿sí? El agua es una, el dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Bueno, hay otras cosas también que también están un poquito nombradas acá, eh, o sea, todo tipo de minerales que no son moléculas, son átomos, pero también, digamos, se los considera como si fuesen bioelementos, por eso acá dice bioelementos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir haciendo una correlación entre las biomoléculas y cómo se, digamos, se presentan en los seres vivos, como nosotros, por ejemplo, ¿sí? Y la correlación entre los alimentos, que por supuesto que los alimentos orgánicos, digamos, su, su origen es en algún ser vivo. Así que bueno, por eso la correlación, ¿sí? Con los alimentos, pero bueno, siempre vamos a ir hablando también de los alimentos, que eso es interesante. Bien. Cualquier cosa me parás cualquier cosita, obviamente, ¿eh? Bueno, entonces, Claro. bien, moléculas de importancia biológica, ¿sí? Bueno, bio, que es organismo vivo, molécula, que es, bueno, la unión de dos o más átomos, obviamente que nosotros vamos a ver moléculas que son muy grandes, ¿sí? También se las llaman macromoléculas, ¿sí? Vos pensá que, eh, por ejemplo, una molécula chiquita, una molécula clásica, básica, chiquita, es el agua, el dióxido de carbono, son chiquitas, ¿sí? Tienen un carbono, por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿sí? O el metano, que tiene un carbono. Ahora estamos hablando de moléculas muy grandes, con grandes cantidades de carbono, ¿sí? Podrían ser, qué sé yo, 16, 18, 20, 24 carbonos, mucho más grandes también, ¿sí? Si hablamos de glucógeno, por ejemplo, que son cadenas de glucosa, tienen muchísimos carbonos. Entonces, vamos a hablar en esos términos, ¿sí? En términos de macromoléculas, ¿sí? Bien. Excelente. Bien, las macromoléculas están compuestas, como son biomoléculas justamente, van a estar compuestas por hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno en, digamos, gran medida. ¿De acuerdo? También, digamos, si uno se pone a pensar cuáles son los elementos que forman a los seres vivos, son estos cuatro, digamos, por lejos, ¿sí? El carbono y el oxígeno y el hidrógeno, yo diría que mucho más que el nitrógeno, pero el nitrógeno también es importante. Después hay otros elementos que también son importantes, como el azufre, como el fósforo, que también están en bastante cantidad, ¿sí? No sé si te acordás de, por ejemplo, del ATP. ¿Te Sí. acordás? Bien. El ATP, por ejemplo, tiene grupo fosfato, o sea que el fósforo es un grupo importante, ¿sí? O sea, todo lo que sean, digamos, reacciones redox en el organismo, están, digamos, muchas mediadas por fósforo, por ejemplo, ¿sí? O azufre, o sea que, digamos que acá yo, si lo hubiese escrito yo, le pondría también azufre y fósforo, por ejemplo. Y además hay otros, por supuesto, elementos que también constituyen a los seres vivos que tienen que ver con metales, ¿sí? No sé si era este el Power o era otro que vi, que los nombraba, y estaba bueno porque, digamos, los nombraba y era lindo saber dónde están los metales, ¿no? Yo te pregunto a vos, ¿dónde están los metales en vos, por ejemplo, ¿no? Hablan tanto del zinc, no sé, del cobre, qué sé yo, el manganeso, el magnesio. ¿Dónde está todo eso? ¿Qué? Bueno, el magnesio está en varios lugares, pero esos metales, ¿dónde están? ¿Qué función cumplen? Si lo sabés. Si no lo sabés, no importa, pero como para ver un pantallazo, a ver si eso en algún momento lo vieron o lo tenés en la mente por ahí dando vueltas en alguna parte. ¿Es lo que por ahí respiramos, profe? ¿Viene con el aire eso? Más allá de cómo, digamos, más allá de cómo lo ingresamos al organismo.
Porque los metales ingresan al organismo mediante la dieta, eso seguro, ¿sí? Eh, o sea, vos cualquier cosa que respires que no sea lo que finalmente va a ser el intercambio gaseoso como tal, digamos, digamos, en gran medida no se mete al organismo, ¿sí? Entonces, no es respirable un metal. Podría ser si está en un estado particular, pero no es lo más esencial, esencialmente no. Vos incorporás metales con los alimentos, ¿sí? Bien, ahora la Ajá. pregunta es, cuando vos lo incorporás, más allá por eso yo te decía, más allá de la incorporación, cuando vos lo incorporás, ¿no? ¿Por qué lo incorporás? ¿Por qué es importante esa incorporación? ¿Qué función cumple, ya te digo, un manganeso en tu organismo? Bueno, un hierro es más fácil por ahí de darse cuenta por la hemoglobina, pero algo, o no sé, un cobre, un cobalto, qué sé yo. Metales así que uno dice, ¿para qué los tengo que incorporar? O zinc, ¿no? Zinc viste que está en la leche, que está en el yogur, que está en el juguito, qué sé yo. ¿Dónde está el zinc? Esa es la pregunta. ¿No? No, profe. Bueno, por lo general los metales de este estilo, ¿sí? Son metales divalentes o monovalentes, es decir, uno más o dos más por lo general, ¿sí? Los metales forman parte de digamos, los complejos enzimáticos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ¿viste algo de biología molecular en algún momento? No, profe. O sea, del estilo, por ejemplo, yo te digo, no sé, piruvato deshidrogenasa, ¿sabés de lo que te estoy hablando? No. No, bueno. Eh, o sea, todas las reacciones que se dan, por ejemplo, a partir de que vos incorporás una glucosa, por ejemplo, ¿no? Vos incorporás una glucosa a tu organismo, que es lo que haces todo el tiempo. Seguramente antes de tener esta clase merendaste y incorporaste glucosa en tu dieta. Yo también incorporé algo antes de empezar la clase. Desde que vos incorporás la glucosa hasta que esa glucosa se transforma en energía, hay un montón de reacciones químicas en el medio, que nosotros la vamos a ver, ¿sí? Nosotros vamos a ver eso, de hecho. Eh, entonces, eh, todas esas reacciones químicas que se dan en el medio, entre que vos comés y esa comida se transforma en energía, son un montón de reacciones enzimáticas. Reacciones enzimáticas, ¿por qué? Porque están aceleradas, se llaman catalizadas por enzimas. Las enzimas no trabajan solas, las enzimas, digamos, necesitan a veces lo que se llaman cofactores, es decir, necesitan algunos elementos que actúen de algún modo ayudando a esa catálisis, ¿sí? O sea, ayudando al accionar de la misma enzima. Entonces, los metales son los famosos cofactores de las enzimas, ¿sí? O sea, vos incorporás zinc porque el zinc es el cofactor de alguna enzima, por ejemplo, qué sé yo, no sé, la glucólisis o el ciclo de Krebs, que después vamos a ver qué es, ¿sí? Pero básicamente, por ejemplo, esos también son bioelementos en algún punto porque están formando parte del organismo, ¿sí? A mí me gusta Bien. mucho hacer... Sí, perdón, ¿me hablaste? No, no, le digo. Ah, a mí me gusta mucho hacer esta pregunta siempre porque yo veo que en las propagandas sale mucho esto de que reforzado con zinc, reforzado con no sé qué. Yo digo, bueno, está bien. Digamos, uno, por ahí sin conocer el accionar del zinc, dice, bueno, debe ser bueno el zinc, qué sé yo. Pero bueno, también es bueno saber dónde, ¿no? ¿Por qué uno tiene que consumir zinc y en qué alimentos aparece el zinc, por ejemplo, ¿no? Simplemente por eso. A ver, bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo por ahora? No, profe. Bien. Bueno, entonces, esto es un poco arbitrario, lo leo. Dice, las biomoléculas orgánicas son aquellas moléculas que poseen átomos de carbono. Completamente de acuerdo, ¿sí? Las biomoléculas orgánicas poseen carbono por definición, ¿sí? Que son esas cuatro que yo te dije. Ahora, las inorgánicas no lo poseen. Bueno, hay sales inorgánicas que poseen carbono, o sea que esto no es totalmente correcto, ¿sí? No es correcto esto. O sea, esta parte sobre todo, esto.
¿sí? Estos dos renglones. ¿Por qué? Porque Bueno, puede llegar a haber un carburo, ¿sí? Que es una sal con carbono, y una sal con carbono, por supuesto, obviamente, que es inorgánica, ¿sí? Las sales son inorgánicas por definición, ¿está bien? Bueno, sí, puede haber algún tipo de sal que no sea inorgánica, pero, digamos, a lo que me refiero es a esto, mira. El carbono puede actuar con número de oxidación -4. Esto vos lo sabés porque está en el grupo 4, ¿sí? Está en el grupo sí. 4 de la... Perfecto. Entonces, actúa con su número de oxidación negativo cuando tiene algo al lado que tiene número de oxidación positivo, por supuesto, ¿sí? Esto ya lo hemos hablado y ustedes nunca manejan mal. ¿Ya? Así. Está haciendo un ruido raro tu parlante, ¿puede ser? ¿O es el mío? Ahí apago el micrófono, profe. Ah, bueno, bueno, está bien, no, no hay problema, se sentía un ruido por eso. Bueno, entonces te decía que cuando el carbono está actuando con su número de oxidación negativo, es decir, es decir -4, y tiene al lado, por supuesto, a un metal o a una especie positiva, ¿sí? Al fin y al cabo, el compuesto que se forma, no importa específicamente, si tan específico cuál es el compuesto, lo que sea, esto es un carburo. Y un carburo es una sal inorgánica, a pesar de tener carbono. Por eso digo que esto no es totalmente correcto, ¿sí? Esto que están en estos renglones. Pero bueno, nada, ya te dije que lo busqué y bueno, me pareció que este era como el más correctito, por lo menos. Bueno, entonces, bueno, esto es una sustancia, esto también está mal, ¿sí? O sea, ¿entendés dónde está mal acá? ¿Te das cuenta solita? Este compuesto. Yo te lo muestro así. ¿Te das cuenta por qué ese está mal? ¿No tiene un grupo H? No, que tenga un grupo H es correcto. Puede llegar a ser un alcohol. No, esto está bien, digamos. Sí, esto es correcto. Viste que la última clase que nos habíamos visto eh, todos los grupos funcionales. Dentro de los grupos funcionales estaba el OH también, ¿sí? O sea, eso está bien. Pero hay algo que está mal acá. Fíjate, a ver si lo lográs encontrar. Yo no lo había visto, la verdad. Mira, voy a empezar a dibujar la molécula. Bien, yo voy a dibujar la molécula como está acá escrita, ¿eh? Y ahí te vas a dar cuenta. Ahí está dibujada como está acá, ¿eh? ¿Qué es lo que ves raro? Ah, ya. Que el carbón solo contiene 4 para compartir. Exactamente, el carbono tiene 4 enlaces y solamente puede tener 4 enlaces. O sea, podría tener 5 enlaces, pero el carbono debería ser positivo y etcétera. No importa, ¿sí? Pero no, o sea, el carbono no tiene 5 enlaces, ¿de acuerdo? Podría Sí, profe. tenerlos, pero en otras circunstancias, no importa. Entonces esto no es correcto y en realidad debería estar escrito de este modo, mira, así. El 3 como subíndice. Exactamente. Por eso, viste, yo te dije, cuando te lo dibuje, te re ibas a dar cuenta. ¿Y este compuesto cómo se llama? Es un metanol, ¿puede ser? Perfecto, excelente, metanol. Excelente, un metanol. Perfecto. El metanol es el famoso, ay, se me fue una yerbita para el otro lado. Es el famoso alcohol de quemar, Sí. ¿sí? El metanol. Perfecto. Hermoso. Bueno, nada, y esta sustancia que es inorgánica, que por ejemplo esto es ácido clorhídrico, que es correcto, esto es inorgánico, bien inorgánico. Pero en realidad no tiene mucho sentido que pongan esta sustancia, pensé que me iban a poner una sustancia que tuviera... No, bueno, no sé, está bien, no importa. Está bien. Bueno, entonces, con todo esto, digamos, espérame que tengo que sacar esto. Ahí está. Bien, entonces,
Esto es lo que hablamos recién, ¿sí? O sea, carbono, hidrógeno, nitrógeno, acá está, mirá. Oxígeno, fósforo y azufre, ¿sí? Acá los incorpora. De hecho, esto, cuando uno empieza a estudiar química orgánica y esas cosas, y biológica y qué sé yo, a veces lo llama el famoso CHOMS, así Sí, lo eso le iba a llama. decir, el famoso chomps. Ah, lo habías visto esto. Genial. El famoso CHOMS. Em, y dice el 96% total, perfecto, porque, bueno, todo lo demás, ya te digo, o sea, estos son los elementos mayoritarios y después como elementos muy importantes, pero minoritarios en función de la cantidad de esto, son, por supuesto, el sodio, por ejemplo, el sodio está, digamos, en gran medida por todo el cuerpo, es sumamente importante el sodio, el potasio, ¿sí? El cloro en forma de cloruro también, ¿sí? El magnesio, o sea, hay un montón de elementos que, digamos, están a la altura de ser bioelementos muy importantes. Y después están los elementos traza, se llaman, que son los elementos que están en mucha menor medida, que es lo que hablábamos hoy, zinc, cobalto, manganeso, ¿sí? Estos son elementos más traza. Traza significa que no se comparan con la cantidad de estos, ni con pero mucho menos con la cantidad de estos, ¿sí? Pero básicamente es eso. Es muy interesante cuando uno empieza a ver dónde está cada cosa, ¿sí? De hecho, en algún momento vas a ver por ahí, ustedes tienen física biológica en tercero. eh, Ahora ya, este año lo tienen, qué bueno. Bueno, en física biológica, por ejemplo, ustedes van a ver cómo se dan los impulsos eléctricos, los impulsos nerviosos, que son en parte impulso eléctrico y en parte, digamos, una cascada de neurotransmisores, y van a ver un poco cómo trabaja el sodio, el potasio, el cloruro sobre todo, en la propagación del impulso nervioso. Y eso está espectacular. Y ahí van a ver la importancia de estos iones que parece que fueran, bueno, no sé, que, qué sé yo, que uno transpira y tiene que volver a tomar agua para incorporar esos electrolitos, pero uno no sabe la verdadera magnitud que tiene eso, ¿sí? O sea, no sé si lo sabías, pero uno puede estar sin comer hasta 40 días, pero no puede estar sin tomar agua por 3 días. O sea, uno puede estar sin tomar agua solamente por 3 días y puede estar sin comer por 40. Y eso tiene que ver con la reposición de los electrolitos. Los electrolitos son estos que te mostré, sodio, potasio, cloro, ¿sí? Son como muy importantes para el impulso eléctrico. Si no tenés impulso eléctrico para las terminaciones nerviosas, te morís. Básicamente es eso, ¿sí? Bien. La mayoría de los compuestos químicos formados por estos elementos presentan polaridad. Se disuelven en agua. O sea, se llaman hidrosolubles, ¿sí? Hay compuestos que son hidrosolubles y hay compuestos que son liposolubles, es decir, que son solubles en grasas, aceites, ceras, en componentes lipídicos, ¿sí? Por ejemplo, para que sepas, hay componentes que son hidrosolubles, ¿sí? Como por ejemplo la vitamina C, ¿sí? Es una vitamina hidrosoluble, la vitamina C, ¿está? ¿Sí? Y después hay vitaminas que son liposolubles, ¿sí? Liposolubles, como la vitamina E. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y bueno, la vitamina E, al ser liposoluble, es decir, es soluble en grasas, aceites y todo esto que te dije, lo que va a hacer es, por ejemplo, va a funcionar como un antioxidante, ¿sí? Protegiendo, por ejemplo, de la oxidación a las grasas que están en las arterias, por ejemplo, ¿sí? Porque es liposoluble. Y la vitamina C, como es hidrosoluble, digamos que actúa a nivel de líquidos, es decir, actúa en el plasma, actúa en la sangre, ¿sí? Actúa más en mucosas, ¿de acuerdo? O sea, en lugares más hidrosolubles, justamente, ¿de acuerdo? O sea que los compuestos, digamos, la característica de ser hidrosolubles o no es como demasiado importante también, ¿sí? Ves que dice, facilita su incorporación y su eliminación, claro, porque es mucho más fácil incorporar algo que sea hidrosoluble, ¿por qué? Y bueno, porque lo incorporás con el agua, y la eliminación es más fácil, y por supuesto, porque uno está eliminando orina todo el tiempo, entonces por ahí se elimina, ¿sí? Algo que es liposoluble es más difícil de eliminar, porque queda más fijado, digamos, como cualquier lípido en el organismo. Mm. Bueno,
Esto no es demasiado importante. No, no importa. O sea, los procesos redox los vamos a ver después. Acá habla de los procesos redox, o sea, es importante, pero no en este momento, ¿sí? Para verlo como en mayor, eh, digamos, profundidad, no. Bien, acá dice que estos elementos, los más importantes, como tienen de 4 a 6 electrones en su última capa, es decir, que tienen muchos electrones en su última capa, esa es la verdad, ¿sí? Presentan variabilidad de valencias y por ello forman con facilidad enlaces covalentes. Obviamente que nosotros sabemos, ustedes saben por química general, que estos elementos, al ser muy electronegativos, van a formar hermosos enlaces covalentes. Y nosotros lo que necesitamos en una biomolécula es que haya enlaces que sean, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Necesitamos enlaces fuertes y también necesitamos enlaces lábiles. Lábiles significa que pueden ser rotos, que pueden ser, digamos, escindidos, ¿sí? Que tengan la capacidad de romperse para formarse otras uniones. Y estos elementos, digamos, uniéndose entre sí, dan estas características tan particulares, ¿sí? Entonces dice, a su vez los elementos más pequeños, digamos, son los elementos más pequeños, ¿por qué? Porque son muy electronegativos, ¿sí? Y son chiquitos. Por ejemplo, no sé, por decirte algo, qué sé yo, uno piensa en, no sé, en un metal, yo pienso en el, qué sé yo, a ver, en el calcio, ponele, ¿sí? El calcio, no tengo una tabla periódica acá conmigo, pero el calcio creo que está en el periodo 4, si no me equivoco. Entonces, al estar en el periodo 4, periodos son las filas de la tabla, ¿sí? Al estar en el Sí, sí. periodo 4, ponele, lo que tiene es que tiene muchos orbitales. Entonces, al tener muchos orbitales es grande el elemento, ¿sí? Es un elemento grande, tiene un gran volumen, ¿de acuerdo? Volumen atómico grande. Eh, para que vos entiendas la diferencia con el carbono, con el oxígeno, que son elementos chiquitos, son muy electronegativos y son de volumen chiquito, ¿sí? Porque tienen Sí. muchos electrones en, digamos, pocos orbitales, ¿sí? Eso ya lo habíamos hablado, de hecho, y ustedes ya lo resabían, ¿no? Eh, Así que bueno, se forman enlaces covalentes estables, algunos no tanto, porque tienen que ser lábiles también, ¿sí? Eh, y bueno, digamos, esto está vehiculizado por digamos, las características de los elementos. Nada es porque sí, ¿sí? Por ejemplo, para que vos veas, no sé, una pavada, pero esto es interesante. Por ejemplo, el flúor es un elemento sumamente especial, ¿sí? Porque es el más electronegativo de todos y por eso es especial, pero fíjate que no forma muchos compuestos, ¿sí? El flúor forma compuesto con el hidrógeno y forma el ácido fluorídrico que tiene características muy particulares y forma el flúor 2, ¿sí? Que es, digamos, la vía atómica, que es la molécula vía atómica. Es decir, fíjate cómo la naturaleza hace que un compuesto, como es tan electronegativo, no puede formar compuestos, ¿sí? O sea, la naturaleza de esos enlaces no son, digamos, viables en la naturaleza, y menos en un organismo viviente, ¿sí? Por eso es que digo que todo tiene un porqué, no es porque sí, no es caprichoso, digamos, que esté el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, ¿sí? No es caprichoso, tienen características muy particulares que hacen sobre todo a la estabilidad por el carbono, y después que haya oxígeno y que haya nitrógeno, le da cierta reactividad, porque si vos recordás, el nitrógeno, ¿sí? Tenía electrones libres, ¿sí? Le quedaban un par de electrones libres, y al oxígeno también le quedaban dos pares de electrones libres. Entonces, eso le da cierta reactividad a las moléculas que están compuestas por oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Lo cual eso es, por supuesto, bueno y es necesario, y también a veces es dañino, ¿sí? Porque en medio de toda esta catarata de reacciones enzimáticas que se producen en nosotros todo el tiempo, también se puede llegar a generar lo que se llama un radical libre, por ejemplo, una especie reactiva del oxígeno, ¿sí? Que son especies que terminan atacando al mismo cuerpo, por ejemplo. Pero no importa, eso es para que se entienda que son, digamos, elementos que tienen cierta reactividad, ¿sí? Bien, entonces,
Entre los átomos de carbono se establecen enlaces covalentes sencillos, o sea, simples, ¿sí? Dobles, triples, por supuesto, obviamente, con hidrógeno, entre sí, con oxígeno, con nitrógeno, con azufre. Y, digamos, en el organismo están prácticamente todos los grupos, prácticamente no, están todos los grupos funcionales de los que hablamos en la última clase, ¿sí? O sea, hay cetonas, hay aldehídos, hay amidas, hay aminas, qué sé yo, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Las aminas están, por ejemplo, en las proteínas, ¿sí? Las proteínas tienen un grupo amino, varios grupos amino, por eso se llaman aminoácidos, ¿sí? Los constituyentes de las proteínas, o grupos ácidos también en las proteínas, ¿sí? Bien. Entonces, están todos los grupos funcionales metidos en las biomoléculas, metidos en el organismo están todos. Y, digamos, uno estudia un poco la reactividad de esos grupos funcionales y después los mete en un organismo y se da cuenta por qué el organismo funciona como funciona. Bien. Bueno, esto es más de lo mismo, no importa. Bien. Las biomoléculas entonces están unidas por enlaces fuertes y débiles. Estos enlaces que se llaman no covalentes son un montón, o sea, hay muchos enlaces que se denominan no covalentes. Ahora, esto que voy a decir ahora es como muy importante porque me acuerdo que la primera vez que vi esto a mí me llamó mucho la atención y dije, no estoy entendiendo nada. Entonces lo voy a aclarar para que quede claro porque para mí fue un problema grande en su momento. Capaz que para ustedes no, ¿eh? Ojo, ojalá que no. Cuando uno estudia química inorgánica, o sea, lo que ustedes estudiaron el año pasado, que lo estudiaron súper copado con la profesora Estela Maris, ¿sí? Que ustedes, la verdad que me quito el sombrero por los contenidos que incorporaron un montón. Ustedes estudiaron que los enlaces covalentes eran extremadamente, digamos, débiles en función de compararlos con un enlace iónico. Que ustedes decían, bueno, los enlaces iónicos son enlaces de altísima energía, como que, ¿no? El enlace iónico era, pero imponente, digamos, ¿sí? Entonces, uno a veces se queda con esa imagen, se queda con esa idea, que para los compuestos inorgánicos no es incorrecta, está bien, ¿de acuerdo? Pero ahora, cuando venimos a hablar de biomoléculas, estamos hablando en el contexto de un organismo viviente, ¿sí? Ahora, los enlaces fuertes para nosotros van a ser los enlaces covalentes. O sea, todo lo que genere un enlace covalente para nosotros va a ser fuerte. Es un enlace, no vamos a decir de alta energía. De alta energía son los enlaces que forman los fosfatos, por ejemplo, en un ATP. ¿Sí? Eso es, por definición, un enlace de alta energía, por ejemplo. Pero en este caso, cuando hablemos de enlaces fuertes, vamos a hablar de enlaces covalentes. Y los débiles son todos los que no son covalentes, es decir, interacciones, digamos, de Van der Waals. Hay ciertas interacciones iónicas también que son más débiles, o sea, lo importante es fuertes covalentes. ¿Sí? Igual lo vamos a ir viendo, porque yo les voy a ir mostrando, digamos, a medida que vayamos viendo, sobre todo el tema cuando veamos toda la maquinaria enzimática, ahí van a ver de lo que un poquito más profundo esto que les estoy diciendo. Pero bueno, a mí, digamos, cuando yo hice el pasaje en su momento, hace muchos años, cuando hice el pasaje de estudiar tanta química inorgánica y de repente meterme en la orgánica, dije, pará, no era que el iónico era lo máximo, no. ¿Sí? Ahora estamos hablando de organismos vivientes. Entonces cambia un poquito la mirada. ¿Sí? Bien. Entonces, ven que acá tenemos enlaces covalentes que terminan constituyendo lo que se llaman las moléculas o monómeros. ¿Sí? A ver, esto es así. Cada una de las biomoléculas va a tener un monómero particular. ¿Sí? Un monómero va a ser la unidad mínima de esa molécula, ¿sí? De esa biomolécula. Y vamos a ver que a partir de tener un monómero, este monómero se va a ir enganchando con otros monómeros, ¿sí? Por enlaces, o sea, se va a ir enlazando por enlaces particulares con otros monómeros y va a formar lo que se llama un polímero, ¿sí? Que, por ejemplo, un polímero de la glucosa, por ejemplo, vamos a ver, un polímero de la glucosa puede ser, por ejemplo, no sé, la celulosa, ¿sí? O un polímero de los aminoácidos podría ser una proteína y así. ¿Sí? Pero bueno, ahora vamos a ver.
Bueno, esto lo que dije, lo dije sin leerlo acá, pero bueno, básicamente está acá. Bien, ay, qué poco, bueno, bien, entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer una porquería, pero no importa, ustedes me van a perdonar. Vamos a buscar, ay, vamos a buscar una molécula, la voy a buscar acá en una imagen, simplemente, y vamos a hablar a partir de esa imagen. Ay, no, para, molécula, voy a poner porque me salió cualquier cosa. Bien, listo. Espérame que voy a compartir la pantalla. Y seguimos. Bien. Bueno, entonces, acá estoy compartiendo, fíjate lo que puse, hidratos de carbono, moléculas. Puse hidratos de carbono, me parecieron panes, ¿viste? Por eso puse moléculas después. Bueno, la cuestión es, vamos a empezar por la primer biomolécula. No le vamos a poner toda la onda que debería tener porque lo vamos a ir viendo clase por clase. O sea, quiero una clase dedicada a hidratos, una clase dedicada a proteínas, así. Quiero que tengamos una clase de cada cosa, ¿sí? Por eso es que no le voy a poner toda la onda, sino que vamos a ver cosas generales. Bueno, esto que está acá, ¿sí? Esto es una glucosa, por ejemplo. Esta es una molécula de glucosa, y vos me dirás, bueno, pero tiene una forma muy particular, ¿no? Porque no tiene una forma del estilo así, por ejemplo, ¿no? De este estilo que uno hace las estructuras de Lewis, ¿no? O hace las fórmulas desarrolladas. Esto como tiene un estilo bastante particular. Bueno, porque esto en un primer momento era una molécula lineal, como esta que está acá, ¿sí? Mira, voy a aumentar esta imagen porque está linda. Esto en su momento era una molécula lineal, ¿sí? Y por cuestiones estructurales, por cuestiones, por supuesto, de estabilidad, ¿sí? Esta molécula se pliega y se cicla, ¿de acuerdo? Entonces queda como un ciclo, ¿sí? Entonces, cuando queda como un ciclo, fíjate que le quedan los oxidrilos, que son estos grupos, ¿sí? Todos digamos, para abajo y para arriba de la molécula. Si esto fuera un anillo, ¿sí? Quedan para abajo y para arriba, para abajo y para arriba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta es una molécula de glucosa. En la realidad, esto no es un anillo, está como todo plegado, pero no importa, eso lo vamos a ver después, porque yo voy a buscar algunas imágenes que estén lindas para que se vea eso. ¿Sí? Pero bueno, ahora miremoslo así, y con eso, acá está mejor, digamos, cómo queda plegado, fíjate. Cada vez se complicaba más, pero así es la glucosa en la realidad, ¿sí? Como que está así, en esta disposición media, esto se llama de caballete, disposición de caballete. Pero Ok. bueno, no importa. Bueno, entonces, lo importante de los hidratos de carbono, por ejemplo, es que esto es un monómero, es el monómero más importante de los hidratos de carbono, ¿sí? La glucosa, imagínate que es la más importante, porque vos, no sé qué comiste en la merienda, ponele, pero si comiste una galletita, bueno, la galletita ya tiene hidratos de carbono, ¿cierto? Porque está, no sé, Sí. está hecha por harina, bueno, la harina, por supuesto que es un constituyente de las semillas. Las semillas están formadas por hidratos de carbono por definición, ¿de acuerdo? Y por lípidos también. Entonces, la semilla que se utilizó para hacer la harina, que se utilizó para hacer la galletita, tiene glucosa. Entonces, vos incorporaste glucosa, ¿sí? También tiene glucosa el azúcar de mesa. También tiene glucosa los fideos. También tienen glucosa, o sea, cualquier cosa que por definición sea un hidrato de carbono, tiene glucosa, no al 100%, porque la glucosa no es el único monómero de los hidratos de carbono, es el más importante, pero puede haber hidratos de carbono que no contengan glucosa. Esta es la molécula de glucosa, ¿sí? Esta molécula de glucosa se va a unir a otra molécula de glucosa y va a ir formando lo que se llama un polímero, ¿sí? De este estilo. Vamos a poner, por ejemplo, celulosa para que se vea la forma, ¿sí? De este estilo. A ver. Es una procesura. Mirá lo que es esto. ¿Sí? Fíjate, esta es una glucosa que se une a otra glucosa, que se une a otra glucosa, que se une a otra, y así. ¿Sí? A esto me refiero yo con un polímero.
Fíjate cómo es una molécula, unidad otra, unidad otra, unidad otra, y así van formando los polímeros, ¿sí? Este es un polímero, por ejemplo, de celulosa. La celulosa es un material que está compuesto por monómeros de glucosa, ¿sí? Así como está acá, y es, digamos, el constituyente, para que sepas, de la pared celular de cualquier célula vegetal. O sea, cuando nosotros comemos, por ejemplo, no sé, acelga, espinaca, lechuga, qué sé yo, esas cosas, ¿sí? Esas cosas verdes, bueno, Sí, nosotros lo que estamos consumiendo son, por supuesto, células vegetales, ¿sí? Las células vegetales, por definición, tienen lo que se llama una pared celular. Esa pared celular está formada por celulosa. O sea que nosotros estamos consumiendo celulosa todo el tiempo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y la sí. celulosa, la característica que tiene, ya que estoy, te lo cuento, la característica que tiene la celulosa es que no puede ser digerida por el organismo. No lo vamos a ver ahora. O sea, créeme esta información que te digo y después yo te voy a contar por qué, ¿sí? Pero la celulosa no puede ser ingerida. No puede ser digerida, perdón, ingerida sí. Digerida. Entonces pasa de largo. Digamos, por el colon, por el intestino grueso, pasa de largo. No es digerida, ¿sí? Entonces, por eso es que eh, hacen tanto hincapié en comer verduras, esta cuestión, porque, bueno, porque es un gran, digamos, es un gran limpiador de colon, ¿sí? Es muy bueno, digamos, consumir celulosa para, digamos, mantener la salud del colon y de todo el intestino grueso, sobre todo, ¿sí? Bueno, esto para que veamos un poquito lo que son los polímeros de la, de los hidratos de carbono, digamos, hechos polímeros. Ahora, te quería mostrar algo más que era importante, por eso voy a volver a la fotito de antes. A ver si se me carga. Acá. Bueno, volviendo a lo que era digamos, la estructura lineal de la glucosa o la ciclada, fíjate que la glucosa tiene un grupo aldehído, ¿sí? Esto es para que Sí, veas que esos grupos funcionales que vimos antes existen en la realidad, no es un mito, no es que es caprichoso, digamos, ver los grupos funcionales, porque cuando se ven los grupos funcionales, por lo general, uno piensa, porque yo obviamente que los estudié como ustedes en su momento, y uno piensa, y bueno, ¿para qué me importa esto, no? Como, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, acá tiene todo el sentido, ¿sí? Esto, al ser un grupo aldehído, tiene la capacidad de poder ciclarse con un grupo oxidrilo. Si no hubiera un aldehído acá, esto no podría ser, ¿sí? Entonces, acá hay un grupo aldehído en lo que vos comés, ¿sí? En tu cuerpo hay grupos aldehídos, ¿sí? Y no todos los monómeros de los hidratos de carbono son aldehídos, sino que también hay cetonas, ¿sí? Por eso es que los hidratos de carbono en general se llaman polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Por qué? Polihidroxi porque acá tenés todos los grupos hidroxi. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, ¿sí? Todos los grupos hidroxi, por eso se llama polihidroxi. Y después se llaman polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Sí? bien, Básicamente, digamos, químicamente hablando, es esto. ¿Sí? Químicamente hablando son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Bien. Cuando veamos hidratos de carbono con detalle, vamos a ver las uniones, vamos a ver cómo se unen, por qué se unen, la naturaleza del enlace glucosídico, vamos a ver todo eso, ¿sí? O sea, bien. ahora sí. No, no, que le decía bien. Ah, bueno, bueno, genial. Eh, y después vamos a ver cómo se hidrolizan esos enlaces, o sea, cómo se rompen esos enlaces, quién rompe esos enlaces, o sea, cómo se llaman esas enzimas, dónde están esas enzimas, ¿sí? Para ir tirándote una puntita, por ejemplo, la hidrólisis de los hidratos de carbono, o sea, la digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca, ¿sí? A diferencia de otras cosas, por ejemplo, no sé, la digestión de las proteínas, por ejemplo, empieza en el estómago, ¿sí? Claro. Pero de los hidratos de carbono empieza en la boca, ¿sí? O sea, nosotros tenemos cierta cantidad de enzima que comienza con la digestión ahí, cuando uno está masticando, imagínate. Sí, pero eso pasa solamente para los hidratos de carbono. Por eso es que digo que lo vamos a ver en detalle. Bien, esto para los hidratos. Vamos con proteínas.
así como para tener un pantallazo nomás, no, no es. Bien. A ver si tengo algo más ocupado, porque esto, a ver, no, vamos a poner aminoácidos, para que veas primero el monómero. El monómero, no, aminoácidos porque no me hace bien. A ver, ahora sí, mira, hermoso. Este aminoácido, por ejemplo, ¿sí? Este es el esqueleto de un aminoácido. ¿Por qué el esqueleto? Porque fíjate, un aminoácido está formado al menos por lo que se denomina, voy a escribir con un lápiz. Un grupo ácido, esto es un grupo ácido, ¿sí? ¡Ay! Se me piantó al final. Bueno, este es el grupo ácido, ¿sí? Por eso acá dice ácido carboxílico. Un grupo amino, por eso se llama aminoácido, ¿sí? O sea, tiene todo el sentido que sea un aminoácido. Entonces, Sí, un grupo ácido, un grupo amino, un carbono, por supuesto, acá, ¿sí? Obviamente, un hidrógeno de este lado. Fíjate que el carbono, ¿cuántos enlaces tiene? 1, 2, 3, y falta un cuarto, ¿no? claro. El cuarto enlace está formado por lo que se llama un R, una cadena lateral. Esa cadena lateral puede tener 21 combinaciones. Es decir, hay, ¿cuántos aminoácidos? 21. Entonces, por ejemplo, acá al lado, mira, acá tenés, bueno, tengo que borrar esto porque si no, mira esto. Acá, por supuesto que acá no están los 21, acá abajo sí están los 21 aminoácidos, pero no importa, miremos un par de aminoácidos, un par, nada más, mira. Mira, miremos el que quieras vos. Por ejemplo, mira. Qué sé yo, fenilalanina, que es el que a mí me gusta mucho, la fenilalanina. La fenilalanina está formada, fíjate, es este aminoácido. Fíjate, esta es la parte amino, esta es la parte ácida. Este es el hidrógeno del que hablamos, ¿sí? O sea que tiene estas tres partes que son esenciales. Y después, fíjate lo que es la cadena lateral, ¿sí? Es un anillo bencénico con un grupo metilo, ¿sí? Sí, Entonces, por ejemplo, este aminoácido particular tiene esta estructura, con este grupo R. Después está esta estructura R, que es el triptofano, la prolina, la metionina, la glicina. La glicina es el más chiquitito de todos, porque como grupo R tiene un hidrógeno, nada más. La alanina, que también es chiquita, que tiene como grupo R solamente un metilo, y así sucesivamente podríamos mirar todos los aminoácidos para que veas todas las combinaciones. Aminoácidos hay 21, exactamente. Así que este grupo R puede ser 21 cosas diferentes. ¿De acuerdo? bien. Sí, profe. Básicamente, genial. Básicamente esto es un aminoácido. Y los aminoácidos se van a unir para formar lo que se denominan las proteínas. De este modo, mira. O sea, bueno, esto es una estructura bastante sencilla, ¿sí? Pero es como que una proteína literalmente está formada por esto, por una concatenación de aminoácidos, ¿sí? Unidos por un enlace particular, obviamente, ¿sí? Que se va a llamar enlace peptídico, que después vamos a ver de qué se trata el enlace peptídico, vamos a ver cómo se forma, cómo se hidroliza, quién lo forma, quién lo hidroliza, y etcétera. Pero eso lo vemos después, ¿está bien? Sí, La profe. cuestión es que se van formando las proteínas de este modo. ¿De acuerdo? Ahora, eh, dije 21, son 20, perdón, 20 aminoácidos, perdón. 21 no, 20 aminoácidos. Eh, Esto es una hermosura, así es como se ve un aminoácido, perdón, un aminoácido, una proteína con bueno, no sé exactamente, habría que abrir esta imagen y todo, pero con espectrometría de rayos X, digamos, pueden llegar a hacer estructuras de proteínas porque es como que le sacan foto con rayos X. Eso es espeluznante, es hermoso verlo, las imágenes reales de las proteínas. Aparte las proteínas son enormes, muy grandes, ¿sí? A medida que, esto lo vamos a ver con detalle, pero a medida que se va haciendo cada vez más grande la proteína, cada vez más grande, se va plegando, 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 o sea, se hace un conglomerado impresionante, ¿sí? Muy grande. Una proteína
puede llegar a tener un peso molecular muy alto, en serio, ¿sí? Así que, bueno, después lo vamos a ver con más detalle porque las proteínas son hermosas. Nosotros somos en gran medida proteínas, así que hay para tirar para arriba información acerca de esto, para charlar, ¿sí? Bueno, nosotros cuando comemos carne, lo que estamos comiendo básicamente son proteínas. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros lo que comemos es el músculo no sé, de una vaca o de lo que sea, ¿no? Imaginemos una vaca. Qué sé yo. Bueno, nosotros lo que comemos es el músculo de esa vaca, ¿de acuerdo? Entonces, los músculos están repletos de proteínas, están formados por proteínas, y las fibras musculares son proteicas, son fibras proteicas, ¿de acuerdo? Que están formadas por miosina, por actina, por cosas que no importa, que tienen que ver con el impulso muscular, y cómo se forma, cómo se da, digamos, ¿sí? La contracción y la relajación muscular, pero son todas proteínas. Por eso es que cuando uno come carne está comiendo en gran medida proteínas y eso es bueno y etcétera, ¿sí? Eso para que quede claro. Y de esto no me quiero meter más porque vamos a hablar muy en detalle de cada una de las estructuras, vamos a ver qué es cada una de las estructuras, bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver lípidos. Lípidos, estructura, vamos a poner, porque si no me sale un pan de manteca, ¿eh? A ver, bueno, lípidos. Bueno, pongo lípidos y fíjate que me salen un montón de cosas totalmente disparatadas. Pero bueno, vamos a ver. A ver, cuando yo hablo de un lípido es un poco distinto a cuando hablo de una proteína o de un hidrato de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono es como que siguen cierta lógica todos, más o menos. Las proteínas también siguen cierta lógica. Ahora, los lípidos no. O sea, hay dos grandes bloques de lípidos que se van a llamar lípidos saponificables y lípidos no saponificables, que eso lo vamos a ver después en detalle, ¿sí? Pero son como muy diferentes estructuralmente. Si uno quiere ver las características químicas de un saponificable y de un no saponificable, son completamente diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, para que, digamos, para ver un ejemplo de cada uno, como para tener una idea, porque los dos son importantes a nivel biología, digamos, veamos esto, por ejemplo, ¿sí? Esto que ves acá, ¿sí? Es un ácido graso. O, por ejemplo, mira, te lo voy a mostrar acá, con un triglicérido. ¿El triglicérido te suena o no? Sí, sí, profe. Excelente, bueno. Los triglicéridos básicamente son estas estructuras, que están formadas por una cadena de glicerol, no importa, ¿sí? Que está esterificada, no importa, con 3 ácidos grasos. ¿Sí? Fíjate, estas 3 cadenitas, esto es un ácido graso, esto es un ácido graso y esto es un ácido graso. Están esterificadas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros nos medimos cuando hacemos un análisis de sangre y otras cosas son los triglicéridos. ¿Por qué medimos los triglicéridos? Bueno, porque es el nivel de lípidos, digamos, que están libres en la sangre. Y eso es una medida de, digamos, la ingesta de lípidos que uno tiene, ¿sí? Los triglicéridos cuando están muy altos implica que hay una ingesta muy grande de lípidos y que esos lípidos, digamos, eh, como están en sangre, pueden llegar a depositarse en las arterias, ¿de acuerdo? O sea, es una medida de el riesgo cardiovascular, en todo caso, ¿sí? Los triglicéridos. Pero básicamente tiene esta estructura. Fíjate que estas cadenas que están acá, o sea, cada uno de estos puntitos, cada uno de estos puntos, o sea, se hace así, cada uno de estos puntos es un carbono, 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 fíjate qué larga que es esta cadena, ¿sí? Fíjate la cantidad de carbonos que tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, o sea, son moléculas muy grandes, tienen muchos carbonos, ¿sí? Y bueno, y después vamos a ver que no son solubles en Cuando agua. eso aumenta, profe, ¿es porque aumenta la cadena? ¿Qué cosa aumenta? Los triglicéridos. Ah, no entiendo la pregunta. Cuando aumenta, cuando es alto el nivel de triglicéridos. Cuando es alto el nivel de triglicéridos, ¿qué cosa? ¿Cuál es la pregunta? Cuando es alto el nivel de triglicéridos, Es porque la cadena es mucho más, no, más. no, 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 no. O sea, lo que vos medís como triglicérido no es, digamos,
lo que a vos te miden en un laboratorio como nivel de triglicéridos o trigliceridemia se llama, es independiente del largo de la cadena. Eso no Ah, importa. bien. Claro, está bien la pregunta. No, 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 es independiente del largo de la cadena. ¿Sí? A nivel clínico, digamos, lo que importa es que vos, Carmen, tenés los triglicéridos altos o no. Ahora, las cadenas están como preestablecidas, digamos, son cadenas largas, son cadenas pares, pero eso no importa, digamos, en un análisis eso no es lo que importa. ¿Está bien? No importa. Estas cadenas, digamos, pueden ser diferentes, pueden ser todas iguales, o sea, hay cierta correlación, pero eso no es lo más importante, digamos, cuando uno mide los triglicéridos. Nadie te va a preguntar, bueno, ¿y qué naturaleza tiene la cadena? No, a nadie le importa eso. Lo que importa es que vos tenés los triglicéridos altos, por lo tanto, tenés que ingerir menos lípidos porque eso implica riesgo cardiovascular, sobre todo. ¿Sí? Bien. Bien. Mi gato llora porque no puede salir. Bueno, esto que estamos viendo acá, un triglicérido, es lo que se llama un lípido saponificable. No importa, después vamos a ver qué significa eso. ¿Sí? Eh, y ahora vamos a ver un lípido que es no saponificable. ¿Sí? ¿Qué es esto, por ejemplo? Esto es un lípido, esto es un esteroide. ¿Sí? Acá tenemos uno, mi gato llora. Esto es un esteroide, esto es un esteroide, esto es un esteroide. Fíjate que tienen más o menos la misma estructura, ¿no? Bueno, el esteroide más importante, más bonito, más conocido, más hermoso, es el colesterol. ¿Sí? O sea que, para que vos veas, fíjate, cuando vos te medís colesterol, te estás midiendo una molécula que es así, mirá, como esta. Y cuando vos te medís triglicéridos, te estás midiendo una molécula que es así. O sea, nada que ver. Por eso te decía que los lípidos tienen esta característica de que entre ellos, por ahí no se parecen tanto. O sea, los saponificables y los no saponificables son como dos mundos diferentes. ¿Sí? Son lípidos porque comparten características comunes y están dentro de los lípidos, pero la verdad es que son bastante distintos. ¿Sí? Eh, y además, por ejemplo, bueno, pues cuando veamos lípidos, vamos a ver por qué el colesterol tiene esta forma tan rara. Este es el colesterol, perdón. A ver si es este. Sí, es este. Este es el colesterol, porque está acá también, mirá. Em, el colesterol tiene esta forma así llena de anillos por algo, ¿sí? No es casualidad que el colesterol tenga, digamos, la función que tiene y tenga la estructura que tiene, ¿sí? Yo siempre digo que en química orgánica la estructura hace la función, ¿sí? Siempre, la estructura hace la función. Si se pierde la estructura, se pierde la función, ¿sí? Bien. Bueno, a ver si veo alguna otra imagen que te quiera mostrar así algo raro, si no, vamos con los ácidos nucleicos. Bueno, sí, podríamos hablar otras cosas, pero después lo hablamos mejor cuando lo veamos en profundidad. Sí, estaría para hablar esto, ¿sabes qué? Bueno, ácidos nucleicos. Bueno, ácidos nucleicos. Bueno, dentro de los ácidos nucleicos, por supuesto que los ácidos nucleicos más importantes, ¿estos vieron algo ustedes? ADN y ARN. Sí, en biología de primero. Perfecto. Bien, excelente. ¿Vieron la estructura? ¿Vieron los nucleidos? ¿Vieron todo eso o no? Sí, las estructuras sí están formadas por eh, dobles enlaces. Claro, ¿vieron la citosina, la guanina, todo eso? Sí, Mm, excelente. Bueno, entonces se nos va a hacer un poco más tranquilo ver ácidos nucleicos. Bueno, los ácidos nucleicos están formados, por supuesto, por sus respectivos monómeros. Ah, no te dije cuáles eran los monómeros del lípido porque tienen diferentes monómeros. No es como las proteínas, que es el aminoácido, y el hidrato de carbono, que es... eh, bueno, igual no te dije cómo se llama monosacárido. Acá, digamos, para los lípidos, no hay un monómero particular, ¿sí? Es como que no existe ese término para los lípidos, ¿sí? Bueno, a ver, acá a ver si encuentro, espérame, a ver si encuentro la imagen. A ver si lo veo.
Bueno, pongo nucleótido a ver si sale. Digamos, el monómero de los ácidos nucleicos sí se llama, digamos, tiene una entidad. Bueno, mi amor, ahí te abro. Bueno, mi amor, ahí te abro. Espérame un cachito. Estoy hablando con mi gato. Se llama nucleótido, ¿sí? Bueno, bueno, ahí te abro. Ahí te abro, mamá. Bueno, entonces, el nucleótido, ¿sí? Que es el monómero, digamos, el monómero es la menor porción de la molécula gigante, está formada por esto, ¿sí? Tengo un azúcar que es una pentosa, no importa, después vamos a ver qué significa eso, porque tiene 5 carbonos, por eso es pentosa. Tengo las bases nitrogenadas, que vos sabés muy bien que pueden ser o pirimidinas o purinas, que es lo que me dijiste hoy, ¿sí? Adenina, guanina si son purinas, citosina, uracilo, timina si son pirimidinas, ¿sí? Esta parte. Y después tenemos Sí. grupos ¿sí? Eh, es importante que uno no se encasille cuando habla de ácidos nucleicos solamente en ADN y ARN. Hay otros ácidos nucleicos que son demasiado importantes y que por ahí no se nombran tanto. Uno es el ATP, ¿sí? El ATP es un nucleótido, ¿sí? El ATP es un ácido nucleico, por definición. Y después tenemos otros ácidos nucleicos que también son importantes, por ejemplo, el NAD. ¿Sabés lo que es el NAD? El No, NAD, así mira, te lo escribo, a ver si te suena. La N, la D, todo en Sí, mayúscula, ¿no? exacto, así mira, esto, el NAD o el NADH. ¿Te suena esto? Sí, más o menos. Perfecto, bueno, sí, después lo vamos a ver hasta el hartazgo igual al NAD, ¿eh? Eh, Quiero decir que son, digamos, no solamente existen en la naturaleza los ácidos nucleicos obvios, típicos, que son el ADN y el ARN, sino que también hay ATP, ¿sí? El NAD, el FAT, bueno, algunas otras cositas también, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, estos nucleótidos, ay, estos nucleótidos, por ejemplo, esto es un nucleótido, así mira, esto es un nucleótido, este es otro nucleótido, ¿ves? Están uniéndose, taca, taca, Sí. taca, taca, ¿no? Este es otro, se unen de manera que forman esto, ¿no? Digamos, una concatenación, una unión, ¿sí? De nucleótidos. Ahora, en la parte de las bases nitrogenadas, ¿sí? Acá va a haber, digamos, una complementariedad, ¿sí? Entre las bases nitrogenadas, que esto te lo acordarás, ¿sí? Entre esta base nitrogenada y esta, entonces se forma, digamos, la unión de las dos cadenas. Y así se forma el ADN, el famoso ADN que es este. Lo vamos a ver bien después igual, ¿sí? No te preocupes. Lo vamos a ver bien, bien, con detalle, pero básicamente es para que veas los nucleótidos, cómo se van uniendo entre sí, igual que con las otras biomoléculas, ¿sí? Que se unen todos los monómeros, ¿sí? Van formando moléculas más grandes, más grandes, más grandes, y en este caso una molécula súper grande se une por complementariedad de las bases nitrogenadas a otra y me forma esta doble hélice. Eso era lo único, ¿sí? Em, bueno, y de vuelta, vamos a ver dónde, digamos, cómo se incorpora a un organismo, por ejemplo, los ácidos nucleicos, cuáles se incorporan, cómo se escinden esas uniones, ¿sí? O sea, cómo puedo yo romper, por ejemplo, las uniones entre las dos hélices del ADN, o cómo puedo romper yo las uniones entre los nucleótidos, que son cosas diferentes, ¿sí? No es lo mismo romper una unión covalente, que yo te dije que era importante, ¿sí? Romper una unión covalente, que es la unión entre dos nucleótidos, que romper estas uniones de complementariedad entre las bases nitrogenadas, nada que ver, ¿sí? Una cosa es romper, o sea, una cosa es dramática, es violenta, ¿sí? Romper un enlace covalente, y la otra nada que ver, la otra la rompo, la soplo y la rompo, ¿sí? Nada que ver. Por eso lo vamos a ver mejor después, que va a estar bueno verlo así más detalladamente, ¿sí? Voy a encontrar algún material o lo voy a hacer yo, voy a ver. Bueno, Ok, profe. A mí me facilitaron un libro que la profe Martínez se lo había dado a los chicos de la tarde. sí, Una compañera que cursó con ella me facilitó un libro, Cirelli, algo así es el autor, ajá, eh, donde más o menos se explica cada una de las biomoléculas por separado.
No, ¿sabés qué material así es como que yo tengo, ponele, y les podría dar algo? Igual Ajá. después pásamelo, así lo busco y lo chusmeo, me gusta. Lo que yo necesito es como una presentación de Power, como para ir pasando cada una de las biomoléculas. Pero ya voy a encontrar algo, o si no, voy a agarrar uno que ya exista y lo voy a ir retocando. Vamos a ver. Pero tenemos que verlo bien esto porque es como muy interesante, ¿viste? Está bueno. Bueno, algo más, a ver si encuentro alguna otra cosita que te quiera contar ahora. O vos hacerme alguna pregunta, no sé, como vos quieras. A ver si veo algo. Me parece que más allá de verlo así en profundidad, me parece que ya no. mm, bueno, no. Después vamos a ver cuáles son las funciones biológicas. Bueno, después lo vemos eso con tranquilidad, con paciencia. Bien. Y después, si ustedes se animan, podemos ver la síntesis también, o sea, cómo se crean los ácidos nucleicos, eh, cómo a partir de una hebra molde se puede crear otra hebra hija. Bueno, eso después vemos a ver si ustedes ya lo vieron o no, lo vemos un poquito que está bueno. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieras preguntarme así en forma... Fíjate que fue todo bastante ligero, ¿no? Sí, no, profe, la verdad que hasta ahora no, porque como usted dice es muy por arriba. Bien, estamos. Bueno. Bueno, entonces voy a parar de esto y voy a parar de